Bien, empecemos con la clase asignada el día de hoy, que es la facultad de la voluntad. Como ya en las clases anteriores ya hemos estudiado el pensamiento, el sentimiento, y ya vamos encontrando la certeza de que en realidad somos un alma, un espíritu más un cuerpo físico. Y ese alma o espíritu se manifiesta siempre a través de esas tres facultades, el pensamiento, el sentimiento y la voluntad. Hoy día vamos a hablar un poco sobre la facultad de la voluntad. Y como está en la imagen, podemos ver que hay dos caminos, ¿no? El camino que está en rojo, como imagínense que fuera un semáforo, que no debo ir por ese lado, que es el dolor y sufrimiento. Y la otra flechita que está de color verde, ¿no? Que es el camino del razonamiento. Entonces hoy día van a poder comprender esta clase y van a comenzar a tomar decisiones correctas a través de esa facultad de la voluntad. Aprenderemos a escoger el camino, y el camino, como dice ahí, es dolor o razonamiento. Si razonamos y modificamos esa forma de pensar negativa o equivocada, dejaremos de sufrir. De lo contrario, sufriremos por justicia natural el efecto de esos pensamientos o malos pensamientos por querer transgredir la ley natural grabada en nuestra conciencia, que nos indica a cada instante lo que está bien y lo que está mal. Esta ley que nos rige es perfecta y tiene tendencia siempre al bien. Es por eso que cuando pensamos y obramos mal, estamos queriendo transgredir esta ley. Y como es intransgredible, inmutable, perfecta, la sufrimos por una cuestión natural con los efectos psicosomáticos en nuestro organismo. Voy a compartir una vivencia muy personal para que ustedes también se tomen una idea y comiencen a llevarlo a sus vivencias, ¿no? Juan sacó un cigarro y lo prendió y comenzó a pasarlo de uno a otro y a otro, comenzaron a pasarse el cigarrillo, ¿no? Para que fumara cada uno. Hasta que me llegó a mí. Lo pensé y después accedí a fumar. Y hasta me atoré. Entonces, pero ahora me pregunto por qué lo hice. Fue mi decisión. Fue mi libre albedrío. Fue mi voluntad. Puede haber, en todo el entorno que nos rodea, puede haber mucha influencia, puede haber mucha presión, pero soy yo al final el que toma la decisión de querer o no querer. Entonces, por ahí vayan, por el camino del razonamiento, que no es tan cierto que el otro es el culpable de todo lo que nos sucede. Nosotros también tenemos participación porque nosotros somos el que tomamos la decisión. Es el ejercicio de nuestra voluntad en querer o no querer. Por más de 30 años, yo me estaba causando dolor y sufrimiento a mí mismo y también a mi familia. Ahora me analizo y reviso qué sentimientos se movieron en mí para fumar. Sentimientos que lo tenía en exceso, por ejemplo, orgullo, dañaba mis pulmones y a mis seres queridos, les hacía inhalar el humo. Gracias a este conocimiento universal y este conocimiento moral, es que ahora puedo encontrar la verdadera causa de todo mi obrar equivocado o todo mi proceder equivocado. ¿Qué otro sentimiento se movía en mí? Egoísmo. Bueno, ya dijimos, ¿no? El sensualismo. Sentía placer a través de los sentidos. Y eso se convierte siempre en un vicio. Pero también había otro
sentimiento que estaba en exceso, interés personal. Yo hacía lo que los demás querían para no perder su compañía. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo uno se puede dejar llevar o involucrarse en cuestiones equivocadas? Por eso que la filosofía es la búsqueda de la verdad en el fondo último de las cosas, a través de la indagación, de la investigación, de la averiguación. Todo lo que nos dicen no hay que creer, hay que cuestionar, hay que dudar y hay que investigar, hay que darnos ese trabajo para no creer todo lo que nos dicen. Ahora, gracias a la Academia Filosófica comencé a poner en su justa medida estos sentimientos y a orientar mi voluntad hacia lo correcto. ¿Mediante qué? Mediante el razonamiento. Vamos a empezar con una frase de Jaime Luciano Balmes, ¿no? 1810-1848. ¿Qué sabría el alma de sí misma si no sintiera su pensamiento, su voluntad y el ejercicio de sus facultades? El yo no puede ni ser conocido ni pensado de ninguna manera, sino en cuanto se toma a sí mismo por objeto. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Entonces, cada uno se está tomando a sí mismo como objeto, pero objeto de estudio. Hay que estudiarnos, hay que poner toda nuestra atención en nosotros mismos. Cómo pensamos, cómo sentimos y cómo actuamos de todos los acontecimientos del día a día que nos suceden. Entonces, ahora, ¿qué sabría el alma de sí misma si no sintiera su pensamiento, no? De otra manera, para poder explicarlo, también podría ser, ¿qué sería de una persona que no piense, que no sienta y que no actúe? ¿No? Porque a veces dicen, lo hice sin pensar. O dicen, ese hombre no tiene sentimientos, o esa mujer es una mujer que no tiene sentimientos. Entonces, ¿existirán las cosas que son así? Bueno, analizando eso no existe. El concepto que yo tenía antes de que no tengo voluntad para hacer esto y para lo otro sí tengo voluntad, era erróneo, equivocado. ¿Por qué? Porque la voluntad siempre está en uno. El tema está en que muchas veces esa voluntad está en querer hacer algo y otras veces está en no querer hacer algo. Esas tres facultades interactúan unas con otras, es veloz su interacción, son solidarias, siempre están en permanente actividad. Ejemplo, a ver, con ustedes, queridos participantes, sin que llegue a herir su susceptibilidad, ¿no? Esta semana, por ejemplo, ustedes han querido conectarse en el curso. Entonces su voluntad está en querer participar en el curso. Pero también pudo haber cambiado. Se presentan otros intereses, porque estamos movidos por ese sentimiento de interés personal y vamos seleccionando de acuerdo a lo que nuestro pensamiento o nuestro razonamiento nos dice cuál es más importante, ¿no? Entonces, siempre se presentan otros intereses, otras cosas. Entonces su voluntad va a estar en no querer conectarse al curso. No es que no haya tenido voluntad para participar, sino que su voluntad ha estado orientada o dirigida a otras cosas, a otros intereses. Les pongo este ejemplo para que ustedes mismos vayan haciéndose un autoanálisis. En resumen, la voluntad está siempre. El problema que existe es que esa voluntad la desviamos a nuestros intereses y cambiamos las cosas. La voluntad es el libre albedrío. O sea, yo a través de mi voluntad tomo decisiones de hacerlo o no hacerlo. Si yo tengo pensamientos negativos, mi voluntad está en querer pensar mal.
Pero yo puedo cambiar mi forma de pensar, porque mi voluntad está en querer cambiar esa situación. Entonces, ustedes y yo y todos los que poblamos este planeta tenemos esas cualidades de modificar. Entonces vayan modificando su voluntad en no querer pensar mal. ¿Cómo? Escogiendo ese camino que vimos con la flechita verde, ¿no? Del razonamiento. Bien, siempre este cuadrito nos acompaña porque de todo lo, al menos en lo que respecta a mí, yo siempre me he visto como cuerpo físico. Y para cambiar esas ideas bien arraigadas que yo la tenía, es un camino de mirarme ahora con esas tres facultades que son el pensamiento, el sentimiento y voluntad. Pero cuando uno se empieza a hacer un autoanálisis y comienza a revisar todos los acontecimientos de su vida, comienza a separar, como quien dice, la paja del trigo, ¿no? Y comienza a encontrar las verdaderas causas de todos los errores que uno ha cometido. Entonces, este cuadrito siempre nos va a servir. ¿Por qué? Porque de alguna u otra forma vamos a encontrar la verdadera causa de nuestros problemas, ya sean psicosomáticos, espirituales, morales. Entonces, vamos a ir siempre del efecto, o sea, de lo que nos se presente en el cuerpo físico o el síntoma, vamos a ir a la verdadera causa que está en esa parte espiritual, ¿no? Esa parte espiritual que es del alma, del espíritu, la estudia, pertenece al campo de la filosofía, de la ciencia que estudia el alma. Y con lo que respecta a los efectos del cuerpo físico, ese es el campo que le pertenece a la medicina. Pero a veces la medicina desconoce la verdadera causa porque ellos trabajan sobre los efectos, sobre los síntomas. Y como conocen bien el cuerpo físico, le dan ya una determinada medicación para que un poco mitigue o palee esa afección que está sufriendo la persona. Pero si no trabaja por la verdadera causa que está en los sentimientos, ¿no? No deja de ser orgulloso, celoso, rencoroso. Entonces vuelve el efecto. Y así se vuelve un círculo vicioso. Bien, ¿qué es la voluntad? Como ven en la imagen, es una facultad del espíritu para hacer o no hacer. Y lo ejercemos en todo momento, es decir, siempre. Hasta cuando dormimos, porque cuando dormimos soñamos, ahí ejercemos las tres facultades, ¿no? Entonces, cada uno va tomando lo que le sirve y va utilizando, pueden utilizar el semáforo, ¿no? Cada vez que se acuerden que esté mal, que esté rojo, entonces no lo hagan, ¿no? Vayan, razonen, cálmense, tranquilícense, pueden usar cualquier método que a ustedes les parezca bien, cada uno con su estilo. Somos muy respetuosos de eso, algunos respiran, otros hacen un diálogo interno, entonces como quieran, pero el tema es ir en el camino de dominar la calma, comenzar a dominar esos impulsos negativos que tenemos, ¿no? Y eso lo vamos a conseguir con la calma, porque cuando estemos calmados vamos a poder utilizar bien ese razonamiento del que les hablaba en el principio. Bien, a ver, verificación, como está en el material de estudio, ¿no? Ejecuta lo que piensa y lo que siente sin un análisis previo sobre las consecuencias malas o buenas de sus acciones. Como está en la imagen, yo era de esas personas que eran muy intrépidos, ¿no? Cruzaba los semáforos, no respetaba el tráfico, nada. Entonces, y ahí se manifestaban esos sentimientos de orgullo, egoísmo, sensualismo. Entonces, hasta que un día me quedé atrapado en medio de la vía, ¿no? Y los carros pasaban por mi delante y por mi atrás. Y no faltó uno de una combi que me tiró un palmazo en el cuello. Me sentí bien mal y todavía me gritó, ¡imbécil! Me sentí bien mal. Llegué al paradero, me senté, me puse a reflexionar.
Pasó el tiempo y a pesar de eso, ya no toreaba los carros, pero no respetaba las luces. Entonces, así uno viene aprendiendo por dolor o sufrimiento, cuando tenemos el otro camino que es el razonamiento. Ahora en la letra B dice, si entiende que debe esforzarse en tareas de bien, ¿por qué se detiene cuando debería obligarse a hacerlo? Entonces ahí hay que utilizar la voluntad, ¿no? Para esforzarse en tareas de bien. Y eso nosotros lo tenemos, esa ley está escrita en nuestra conciencia. En cada momento nos está indicando lo que está bien y lo que está mal. Pero ¿por qué no obedecemos? ¿Por qué somos rebeldes y por qué somos desobedientes? Porque tenemos esos sentimientos en exceso, ese orgullo en exceso que es una catarata que me nubla la vista y no me deja ver mi realidad. Tenemos ese egoísmo en exceso. Antes que nada quiero mi satisfacción, poco o nada me interesan los demás. Entonces, comparto estas vivencias que me han ayudado mucho a corregir todas estas imperfecciones, pero este trabajo no me alcanza esta existencia para terminar, ¿no? Se me van a seguir presentando más acontecimientos para ver cómo estoy en mi control, cómo ejerzo esa voluntad, cómo ejerzo ese dominio de mí mismo. Y es bonito, es interesante y es apasionante, porque ustedes se van a dar dando cuenta poco a poco que cómo su entorno lo van a encontrar mucho mejor, van a estar mucho más alegres, ya no va a haber, los conflictos comienzan a disminuir. Entonces, es muy apasionante esto. Bueno, al menos para mí, ¿no? Muy particularmente. Si entiende que debe forzarse a hacerlo. Ahora, acá siempre tengan presente este concepto de qué es el bien, ¿no? Y la filosofía lo determina de la siguiente manera. El bien es todo aquello que se ajusta a las leyes naturales. ¿Y cuáles son las leyes naturales? Son las leyes divinas, las leyes del Creador, las leyes que nos rigen. También esto va para las personas que no creen en Dios, porque somos muy respetuosos de todas las creencias, todas las ideas. Entonces, pero hay un origen, y lo comprobamos al verlos a los demás, ¿no? Cuando le decimos, mira, le están dando de su propia medicina, o le están dando de su propio, o le están pagando con la misma moneda. ¿Por qué decimos eso? Decimos porque esa persona, de acuerdo al daño que ha hecho, ahora se lo están haciendo a él. Esa es la ley que nos rige. Pero no solamente es para el otro, es para nosotros también. Por eso que es muy alinearse con esa ley natural, ¿no? Y yo le agregaría ahí, ¿no?, que el bien es todo aquello que se ajusta en pensamiento y acción a las leyes naturales y palabra. Entonces hay que tener mucho cuidado con las palabras, con los pensamientos y acciones, porque vamos a sufrir las consecuencias. Nosotros somos responsables de cada uno de nosotros mismos. Nosotros tenemos muchos deberes, mucha responsabilidad, pero lo más fácil es echarle la culpa al otro. A ver, vivencia, pone en práctica lo que ya va comprendiendo y aceptando como válido. Piense que los demás ya lo conocen como usted es en realidad, a través de sus manifestaciones de todos los días, de sus arrebatos, de su iracundia. Yo les sugiero que en ese autoanálisis que se hagan, pueden recordar cosas pasadas para ir comprendiendo y que no lo vuelvan a hacer. Pero también todos los días se nos presentan acontecimientos de la vida. Por ejemplo, la vez pasada fui a comprar pan y pagué con 5 soles, le pedí un sol de pan, me recogió el pan, me agarró la moneda y se fue a
la caja porque hay una cajera ahí, ¿no? Se fue a la caja a dejar y regresó, le digo, y me dio 2 pastelitos de choclo. ¿Y de dónde, señor? Me dice, usted un sol, me dice. Entonces, de la mesa he agarrado un sol y yo he creído que eran 5 soles. Entonces, ¿qué hice en ese momento? La otra compañera se acercó y dijo, señor, busque bien en sus bolsillos porque usted un sol acá nomás. Pero el primer pensamiento, el primer impulso es reclamar. Quise reclamar. Quise reclamar. ¿No? ¿Cómo es posible que se queden con mis 4 soles? Entonces, comencé ahí a trabajar lo que nosotros predicamos, lo que nosotros compartimos. Que si no lo llevo a la práctica no me sirve. Entonces, a modificar mi forma, ¿no? Comencé a hacer ese diálogo interno, cálmate José, mejor llega a la casa y corrobora si en realidad se ha agarrado un sol o 5 soles. Y si a las finales ya, tú has tenido la razón y se han quedado con el vuelto, te corresponde por justicia. Porque en el camino que me regresaba reflexionando y decía, a ver, ¿tú has hecho lo mismo? Claro, yo he hecho lo mismo, yo me quedaba con los vueltos. A veces me pagaban en un supermercado, yo pagaba con 20 y me devolvían 50. Yo calladito me retiraba rápido. En los micros también a veces, ¿no? Pagaba con 5 y me daban vuelto de 20 y no les decía nada, calladito me retiraba. En los compromisos a veces compraba lo que necesitaban en la casa y me quedaba con los vueltos. Entonces me corresponde por justicia. Entonces me fui razonando, reflexionando y comprendiendo cómo nos rige la ley y cómo uno va expiando en esta vida. ¿Qué quiere decir expiando? Quiere decir que me corresponde sufrir lo mismo que yo he hecho sufrir a otras personas. Y no me quedó otra que agradecer al Creador por ahorrarme más sufrimiento, porque de lo que yo he hecho me corresponde que se queden con mi plata con más cantidad, gracias a que se han quedado con 4 soles. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es el análisis, el reflexionamiento para ir en el camino del razonamiento. Cuando llegué a mi casa, efectivamente había agarrado 5 soles. Pero ya que le voy a reclamar, ya con todo eso, lo que he razonado, con lo que he comprendido, me he quedado tranquilo y calmado. Y sigo comprando en la misma tienda. ¿Por qué generar odio? ¿Por qué decir, ya, ni más voy a esa tienda? ¿No? Esas son actitudes negativas. Entonces uno va en el camino de la indulgencia, la tolerancia con el prójimo. Se quedó con un dinero que no le correspondía y era mi vuelto, esa persona también va a sufrir las consecuencias de su mal proceder. Entonces todo es una cadena, pero el tema es que cada uno va a superar sus problemas por sí mismo. Acá nadie puede purificar al otro, cada uno se purifica. Bien. Bueno, acá hay unas recomendaciones, ¿no? Trabaje sobre sus imperfecciones más visibles, elimine sus vicios, no se haga concesiones, no se disculpe, que su imagen sea la real. No finja, no disimule, no tenga autocompasión.